Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Muy buenas noches, queridos integrantes de este programa de radio Recordar a nuestros maestros, dirigido por Carlos Mario González Restrepo, a quien de antemano le expresamos nuestro agradecimiento. Les habla Felipe Garavito, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas y de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Antes de empezar, quiero agradecer, como es usual, a Jorge Benjumea, a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a la Fundación Confiar, a ilibros.com, Al Pie de la Letra y a Café Librería Umbral. Sin más, queridos oyentes, les damos la bienvenida y esperamos que disfruten de esta emisión y nos sigan acompañando los lunes en el mismo horario. El día de hoy quisiera partir de la lectura de un breve fragmento de un gran filósofo de nuestro siglo y del siglo pasado, que fue Hans Georg Gadamer, y es un fragmento en verdad y método a propósito de esto que queremos conversar el día de hoy, que precisamente tiene que ver con el arte de conversar. Dice Gadamer lo siguiente: acostumbramos a decir que llevamos una conversación, pero la verdad es que cuanto más auténtica es la conversación, menos posibilidades tienen los interlocutores de llevarla en la dirección que desearían. De hecho, la verdadera conversación no es nunca la que uno habría querido llevar. Al contrario, en general, sería más correcto decir que entramos en una conversación cuando nos enredamos en ella. Una palabra conduce a la siguiente, la conversación gira hacia aquí o hacia allá, encuentra su curso y su desenlace, y todo esto puede quizá llevar a alguna clase de dirección, pero en ella los dialogantes son menos los directores que los dirigidos. Lo que saldrá de una conversación no lo puede saber nadie por anticipado. El acuerdo o su fracaso es como un suceso que tiene lugar en nosotros. Por eso podemos decir que algo ha sido una buena conversación o que los astros no le fueron favorables. Son formas de expresar que la conversación tiene su propio espíritu y que el lenguaje que discurre en ella lleva consigo su propia verdad. Esto es, desvela y deja aparecer algo que desde su momento es. Este primer fragmento, queridos oyentes, porque, como les señalaba el día de hoy, hemos querido detenernos en la reflexión en torno a eso que aparece como fundamental para nosotros dentro de la MS, pero también para impulsar en el campo de lo social, para apelar, digamos, por su reconocimiento auténtico que tiene que ver esencialmente con la cuestión del diálogo. Ese diálogo que supone a dos, ese diálogo que supone también como intermediario el lenguaje, ese diálogo que parte entonces de un lugar que es fundamental nombrar y que tiene que ver esencialmente con una concepción de nuestro siglo, aun cuando es una cosa que ha atravesado la historia de la humanidad, y es el problema del lenguaje. Cuando hablamos, queridos oyentes, del problema del arte de conversar, hablamos en primer lugar de que aquello que vehiculiza la conversación es el lenguaje. Y lo primero que uno podría decir de una manera muy breve es que el lenguaje no es una simple herramienta del ser humano
que se utiliza para nombrar el mundo y para comunicarse, que es quizás eso que funciona como sentido común en nosotros y que suele llevarnos a creer es el lugar fundamental, digamos, del ámbito del lenguaje, sino que más bien uno podría afirmar, dentro de otras tantas cosas, tres elementos fundamentales a propósito de ese lenguaje que nos sirve de fundamento para el arte de conversar. En primer lugar, que ningún ser humano ha creado la lengua, ha creado el idioma que habla y que por el contrario, esta lengua, este idioma le antecede. Nos antecede la lengua, nos antecede el lenguaje y de hecho nuestro ingreso en el mundo simbólico siempre pasa por una profunda complejidad en la que esos organismos que éramos previo al contacto con el significante y con el lenguaje, que dan, digámoslo así, ese cuerpo enfermo del lenguaje, da lugar precisamente a ese cuerpo que a toda hora se encuentra modificado estructuralmente por el profundo efecto que la comunicación no tenía en el caso de los animales y que el lenguaje transforma. Pero en segundo lugar, no consideramos para este elemento del diálogo que el lenguaje pueda ser entendido como una forma en la que simplemente etiquetamos el mundo, como si el mundo tuviera sentidos a priori, como si el mundo tuviera sentidos antes y nosotros mediante el lenguaje simplemente nos encargáramos de realizar asignaciones de palabras a cada uno de esos sentidos dentro de las cosas. Allí nosotros partimos de una posición y es que esa posición sería básicamente que el lenguaje es una facultad verdaderamente creadora y no simplemente que describe el sentido. Es una entidad, una facultad que puede crear el sentido, que puede descubrir el sentido. Y en tercer lugar, habría que señalar que la concepción que del lenguaje tenemos y que nos sirve de soporte el día de hoy para reflexionar en torno a la conversación, en ella el lenguaje no es simplemente el lugar de lo unívoco, es decir, de la comprensión transparente, el lugar donde todos nos entendemos con tranquilidad, sino que el lenguaje es más bien el lugar de la incomunicación y del malentendido. Y eso no por una simple mala disposición de los sujetos, sino por dos hechos que son estructurales, que tienen que ver con el hecho de ser seres del lenguaje. Por un lado, la existencia y el uso de una lengua que basada en significantes, con eso queremos decir básicamente palabras que no tienen un significado fijo, sino unívoco, abierto, dado a la interpretación. En tanto que tenemos un lenguaje precisamente de lo equívoco, se nos desliza siempre, y esto va a ser muy importante tenerlo en mente para el lugar de la comunicación, para el lugar del diálogo, se nos desliza siempre el malentendido. Y por otro lado, también un hecho de orden estructural, y es que el ser humano es un ser que se caracteriza además por tener un ingreso singular, un ingreso único, un ingreso sui generis dentro del ámbito de lo simbólico, dentro del ámbito de lo lenguaje, razón por la cual cuando hablamos de el ser humano, tendemos también a pensar que esos hablantes, nosotros los hablantes, tenemos una palabra cargada por la historia singular en la que hemos ingresado en el campo del lenguaje. Cada quien de alguna manera está marcado por su forma de haber ingresado en el lenguaje y en ese sentido ambos elementos tienden a amenazar desde la comprensión estructural del lenguaje la manera en la que podemos o no comunicarnos con el otro. Y a eso le podríamos añadir otro elemento que es bastante complejo y es que cuando estamos en el plano del diálogo y en el plano de la conversación, siempre es posible que aceche la habladuría. Esa habladuría que lleva todo el tiempo a que consideremos que no tiene tanto sentido hablar en primera persona del singular, que no es necesario comprometerse en lo que se enuncia, sino que más bien supone una forma de enunciación muy común en nuestros tiempos, en la que nadie se compromete con lo dicho, en la que se dice lo que hay que decir, es decir, se repite y se solidifica el lugar del sentido común y en el que otra u otro habla por nosotros. Esa forma de comprender el ámbito de la habladuría tiene entonces que ver con ese decir que va perdiendo el fundamento. Entonces fíjense ustedes que con esta breve indicación de algunos elementos del lenguaje nos encontramos ya de ingreso
en una serie de dificultades estructurales cuando vamos a hablar de la conversación. Y esas dificultades estructurales tienen que ver entonces con el hecho de que estamos acechados por el malentendido, que es difícil la comprensión con el otro también desde el lugar de nuestra historia personal y en tercer lugar, que hay un elemento que asedia todo el tiempo la posibilidad de la comunicación auténtica y ese elemento que atenta todo el tiempo contra la posibilidad de la comunicación auténtica no es otro que el de la habladuría, ese decir que pierde el fundamento. Y es allí, sumado por ejemplo a la forma en la que en nuestra época hacen malestar múltiples problemas que van poco a poco rompiendo la posibilidad del diálogo auténtico, generando una serie de círculos en los que los sujetos se desenvuelven primero en el lugar de, digamos, su circuito cerrado, su propia vida, para luego pasar al lugar del trabajo, donde la conversación no suele tener un lugar fundamental, y desplazando el acto de conversar, el acto del diálogo, a la, digamos, comunicación funcional que se encuentra en el plano de estos medios de orden digital. Entonces, la pregunta con todo esto es frente a este malentendido, frente a la habladuría, frente a los problemas de la comunicación en nuestros tiempos, ¿cómo, qué es el diálogo y por qué reivindicar el lugar fundamental del diálogo? Y lo primero que podríamos decir allí, queridos oyentes, es que como estaba en ese breve fragmento con el que empezábamos el día de hoy de Gadamer, todo diálogo supone, en primer lugar, el encuentro entre dos o más seres que se disponen a la escucha y al habla. El diálogo supone un yo, pero también un tú, y es en la conversación entre ese yo y ese tú que es posible la proximidad entre dos sujetos. Digámoslo entonces en primer lugar que el yo realiza un intento por expresar una interioridad, una manera de estar posicionado en el mundo, de vincularse simbólicamente a él, haciendo un esfuerzo por transmitir al otro, por expresar precisamente al otro ese campo de su singularidad. Cosa siempre insuficiente, siempre insatisfactoria, como lo hemos dicho a propósito del estatuto del lenguaje. Y que por el otro lado, ese tú se posiciona en el lugar de la comprensión, es decir, en un esfuerzo por captar aquello que el otro expresa, en un esfuerzo también siempre insuficiente ante la riqueza de esa alteridad que se me presenta, ante la riqueza de ese otro, ante su complejidad, ante el enigma de todo lo que se muestra en el otro y a su vez lo que encubre su palabra, lo que vehiculiza, pero a la par lo que encubre. Y es en ese sentido entonces que debemos comprender y darle un lugar fundamental al diálogo, contando con estos problemas estructurales que presentamos de inicio, porque el diálogo permite entonces y hace posible cierta cercanía, cierta salida de eso que había sido un problema para toda la filosofía moderna, que fue el problema del solipsismo. En otros términos, uno podría decir con esta primera característica del diálogo, siguiendo a Rilke, que el ámbito de la conversación, el ámbito del dialogar, permite la proximidad entre dos soledades vecinas. En segundo lugar, es necesario resaltar que el diálogo, que la conversación, supone por un lado un ejercicio de orden racional, en tanto que supone por parte de nosotros un intento de precisar las palabras que suelen ser equívocas, como decíamos, supone un intento de transmitir y recibir aquello que se vehiculiza por el ámbito del logos, precisamente de allí el diálogos, y que en ese sentido el auténtico diálogo se compromete siempre, tácita o explícitamente, con la posibilidad de alcanzar lo más razonable, lo más cercano a la verdad, en torno a un problema que se ha instalado entre dos sujetos y que los concierne con igual fuerza. Pero a su vez, por otro lado, el diálogo supone, es también portador de una gran dicha, esa dicha que nos pone de presente frente al goce del que habla, frente a la escucha, digámoslo con Bartés, de los susurros del lenguaje, de la aparición de lo imprevisto, del develamiento de lo antes incomprensible, de la emergencia de un nuevo interrogante, pero también el diálogo supone, y en esto quiero insistir, el lugar del cuerpo efectivo. Cuando hablamos de diálogo, que es una forma en la que el lenguaje se manifiesta, el diálogo supone siempre un encuentro
claro, con las posibilidades de la voz, de esa voz que sirve de soporte estructural al ámbito de la lengua, pero también con los gestos, contamos con los movimientos de los cuerpos, con las expresiones que van permitiendo entender la manera en la que el lenguaje se instala en cada uno de nosotros. De igual manera, el diálogo funciona como un verdadero ejercicio espiritual. Y esto es muy importante tenerlo en mente en nuestra época que, como señalaba, también tiende a eliminar el lugar del diálogo en los elementos fundamentales, en los lugares fundamentales de la sociabilidad, en muchos casos en la familia, en el ámbito educativo, en el plano de la amistad e incluso los cafés que sirvieron durante tanto tiempo de soporte al diálogo durante el siglo XIX o el siglo XX. Y allí se puede decir, hay una negación de eso que supone un verdadero ejercicio espiritual, como lo mencionaba, que es el diálogo, en tanto que el diálogo permite que los sujetos se transformen y con eso se quiere decir que el sujeto que se ha visto vinculado a un auténtico diálogo no es el mismo cuando el diálogo comienza que cuando el diálogo finaliza porque en la forma auténtica del diálogo, el encuentro entre ese yo y ese tú permite la modificación de elementos estructurales dentro de la propia vida. Y eso obviamente tiene un elemento que es fundamental, un corolario que se desprende de allí, y es que en esa misma medida el diálogo se caracteriza entonces por ser incómodo, por llevar en muchos casos a la contradicción, por indisponer al sujeto que conversa, pues en la medida de que está abierta la posibilidad de la transformación, emerge la angustia ante la pregunta que Zuleta formularía más o menos en esos términos de quién soy yo ahora que no pienso así frente a un asunto o un enigma fundamental de la vida. Y entonces por eso solemos, digamos, tendemos a alejarnos de los lugares que implican la contradicción en el ámbito del diálogo, la posibilidad de esa conversación que se compromete atentamente en el plano del decir y que se compromete en todo su ser. A su vez es necesario señalar que la disposición del diálogo, como hemos insistido, supone la necesidad de dos sujetos que estén en la capacidad de comprender qué pasa por el acto, digamos, de escuchar atentamente al otro. Eso quiere decir que en muchos casos, como Montaigne lo recordaba también, es necesario suspender el propio juicio para poder atender pausadamente a lo que el otro enuncia, eso haciendo también posible la interrupción cuando emerge una pregunta o cuando hay una tesis en la que el propio sujeto no esté de acuerdo, pero eso no sin que quien está escuchando se adelante demasiado rápido en las posibilidades de los hilos del discurso del otro, tanto como para que no se trate de una conversación, sino la extensión del pensamiento de uno solo de los participantes. Y finalmente hay una característica que me parece fundamental, que tiene que ver precisamente con el centro, creo yo, de aquello que hace síntoma en nuestra época y que va logrando progresivamente que la conversación y el ámbito del diálogo se ha desplazado en nuestras sociedades, y es que la conversación exige una disposición por parte de los interlocutores, como lo mencionaba, pero en específico porque es el acto del habla el que junto a la acción, pero eso no nos compete en este momento, permite que los sujetos se singularicen. Y esto es muy interesante porque lo entendieron muy bien los griegos en una doble comprensión de la importancia fundamental del diálogo como fundamento precisamente del ámbito de lo político. Digámoslo de manera muy breve. Los griegos sabían muy bien que toda sociedad se encuentra atravesada por dos fuerzas. Una fuerza que tiende a la filialidad, es decir,
que hace de la posibilidad de unión y cercanía un elemento fundamental para la constitución de los vínculos sociales, pero también toda sociedad se caracteriza, es quizás esta la noticia del psicoanálisis, la noticia que nos da el psicoanálisis por tener en sí misma, en su seno, la posibilidad de la discordia, es decir, la posibilidad de la distancia e incluso de la distancia que amenaza acabar con el otro. Y en ese sentido, los griegos, sin embargo, hicieron una transformación muy interesante y es que señalaron que cuando la discordia se instalaba en el plano de lo social, era necesario que la discordia no llevara necesariamente a la eliminación violenta del otro, sino que esa discordia se pudiera poner, y así lo decían en un primer momento, sobre la mesa para que los sujetos conversaran en el plano de las decisiones de lo político. Eso quiere decir que el diálogo no aparece únicamente como esa actividad maravillosa que permite en tanto que ejercicio espiritual la transformación social, la transformación individual de los sujetos, sino que el diálogo aparece también como uno de los elementos fundamentales para el vínculo social. Y eso que se ponía sobre la mesa, que después se va a poner sobre la ágora, que es la posibilidad de la discusión abierta, da lugar precisamente a toda la sabiduría política griega que permitirá fundar la democracia. Porque en segundo lugar, y de eso se desprende una característica fundamental, los griegos comprendieron a su vez que es en el plano de la conversación, en el plano del habla, en el hablar, donde los dialogantes se diferencian. Es decir, los griegos sabían que todos los ciudadanos, en tanto que pertenecientes a la democracia, eran iguales en una doble vía, en tanto que eran iguales para poder decir y para poder actuar. Pero a la par lo maravilloso de ese poder decir y de ese poder actuar, sentándonos en este momento del plano del decir, es que el habla de los sujetos nunca es igual que el del otro. Es decir, que es en el acto de hablar también donde vamos manifestando una tendencia al desarrollo de un estilo de orden autónomo que nos permite que enunciemos como solo podríamos enunciar nosotros en el plano de nuestra historia singular y en el plano de nuestra historia colectiva. Y entonces, de esa manera, el diálogo aparece como una actividad fundamental para reivindicar en el plano individual y en el plano colectivo. En ese sentido, podríamos leer dos fragmentos que me parece muy interesante compartir el día de hoy con ustedes. El primero es de Montaigne. Dice Montaigne, el más fructífero y natural ejercicio de nuestro espíritu es a mi modo de ver la conversación. Encuentro su práctica más dulce que ninguna otra acción de nuestra vida, por lo cual, si yo ahora me viera en la disyuntiva de elegir, preferiría perder la vista que el oído o el habla. Y en segundo lugar, nos dice a propósito de este mismo asunto Hölderlin, mucho ha experimentado el hombre, a muchos celestes ha nombrado, desde que somos una conversación y podemos oír unos de otros. Y ambos fragmentos me parecen fundamentales porque reivindican el lugar esencial de la conversación y del diálogo, en el primero de los casos por parte de Montaigne como una actividad que es portadora de dicha para el ámbito del espíritu. Esta actividad debemos tenerlos en cuenta como precisamente lo menciona Montaigne, constituye verdaderamente un arte y tenemos que ir cultivando ese arte, por lo cual no existe propiamente un recetario que nos permita mencionar cuáles son las principales características que deberíamos seguir en el ámbito del conversar, sino que pasa más bien por la posibilidad de un encuentro en el que se da una disposición general de apertura, de disposición al asombro conjunto en torno a los problemas fundamentales, sin que haya una posibilidad fija de señalar tiempos, de señalar formas de interacción, sino más bien la necesidad de que cada quien cultive junto a otro en su singularidad la forma en la que el diálogo pueda cobrar una propia vida. Pero en segundo lugar, nos encontramos también con ese fragmento de Hölderlin que da cuenta del arte de conversar, en tanto que menciona la posibilidad de lo mucho, de la amplitud de la experiencia del hombre. Es decir, que en tanto que somos conversación,
el mundo, el otro ser, el propio ser, se ensancha y permite mayor riqueza en términos de aquello que se experimenta, es decir, de aquello que pasa por el lugar de la comprensión también, pero que en segundo lugar es el ámbito del diálogo y el ámbito de la conversación el que permite que muchos celestes hayan sido nombrados, es decir, que ensancha el mundo, que nos permite mirar más allá del horizonte y encontrar precisamente la posibilidad de dar sentido al mundo, de nombrar lo que nos circunda. En ese sentido, entonces, queridos oyentes, hemos querido desarrollar una reivindicación en este breve programa de radio, al igual que en el Café Filosófico que desarrolla la Fundación Cultural Entre Líneas en la librería Umbral. Es en ese sentido que hemos querido desarrollar una verdadera reivindicación del diálogo y de la conversación como soporte fundamental de una sociedad democrática, pero también como soporte fundamental de la posibilidad de ensanchar la propia vida y de darle un lugar fundamental dentro del campo de lo social. Y parte entonces de la actividad de la Escuela de Maestros de la Sospecha y de lo que venimos adelantando, tiene que ver entonces con la posibilidad de dar un lugar auténtico a la conversación, al diálogo, de tal manera que nos permita generar una comunidad de dialogantes capaz de llevar el lugar de las grandes conquistas a todo el plano de la cultura, pero también de intervenir directamente en la cultura, quitándole el lugar de la palabra a la habladuría, intentando lidiar con el malentendido que siempre retorna y dando una posibilidad a la expresión de lo más singular en el plano de la cotidianidad. Pues bien, con eso, queridos oyentes, los invitamos a seguirnos acompañándonos en este programa radial, recordar a nuestros maestros, esperamos su participación en los venideros y les deseamos una muy buena noche. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.